de la derecha como es Paz y Cast. Bueno, pasemos al siguiente punto. Vamos a hablar de las elecciones subnacionales. Bueno, el marco general a lo esperable, unas elecciones la población en general no le prestó mayor interés, sin ninguna expectativa, sin ninguna emoción, unas elecciones, bueno, bastante sombrías en ese sentido, justamente porque no expresan ninguna posibilidad de transformación, ninguna posibilidad, ninguna esperanza en la población, ¿no? Básicamente es elegir quién va a entrar a robar para los distintos departamentos y municipios, ¿no? Y es triste esa situación y eso tiene que ver con el carácter fraudulento de las elecciones, de la ley de partidos en el país, que prácticamente impone un monopolio de la política eh, en las pocas siglas legales, legalizadas, vigentes, que prácticamente son las siglas que han tenido aval del Tribunal Electoral, aval del gobierno de turno, y que de esa forma funcionan, ¿no? Es tan emblemático esto que, bueno, las dos candidaturas en las elecciones nacionales que tuvieron mayor votación fueron con siglas de alquiler, ¿no? Rodrigo Paz con el PDC, que ahora ya no está con el PDC, y por el otro lado Tuto con el FRI, que ya no está con el FRI, ¿no? Entonces, muestra el carácter totalmente antidemocrático, una democracia de alquiler, una democracia bueno, de la forma más burda de mercado que podríamos decir, se compra y se vende, ¿no? Y no es una verdadera democracia en ese sentido, sino es bien todo lo contrario, y muestra el carácter totalmente antidemocrático del régimen electoral en el país. Y bueno, eso se refleja a nivel nacional, ¿no? Es en ese marco, bueno, que el resultado de las elecciones es ese, ¿no? Sin mayor expectativa ni nada, con victorias de distintos candidatos que no representan ninguna aspiración, ninguna esperanza, ninguna posibilidad de mejora realmente, ni en los municipios ni en los departamentos del país, ¿no? Y bueno, en ese marco, comentar algunos hechos, bueno, en el caso de Cochabamba, donde se presentaba Mostajo, le dimos el apoyo crítico, una candidatura independiente de la derecha, independiente del MAS, que sacó una votación muy importante, saliendo tercer lugar, pero mostrando, digamos, que hay un espacio muy importante, que es justamente lo que quieren cerrar con este carácter antidemocrático, pero que hay un espacio muy importante para alternativas que justamente rompan con este cerco prácticamente, que, bueno, es prácticamente la derecha y que el MAS entró ahí y que lo cerró aún más, ¿no? Estando en el gobierno para evitar que haya justamente alternativas que le disputen incluso esta visión de, bueno, de la izquierda en el país, ¿no? Tratan de presentarse como la izquierda. Bueno, el Evo dice que tampoco es ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Entonces trata de mostrarse como lo popular, lo diferente a la derecha, ¿no? Eh, pero en los hechos hay un espacio muy importante en el país para todos estos sectores, la verdadera representación de los trabajadores que no se refleja en el MAS, que es completamente opuesta a la derecha, ¿no? Y eso es lo que quieren cerrar con este carácter antidemocrático. Bueno, sometiéndose y viendo las formas para poder lograr presentarse en este espacio, esta candidatura de Mostajo logró mostrar de que hay ese espacio, obtuvo una importante votación y bueno, nuestro apoyo crítico a esta candidatura fue en el marco de su independencia, ¿no? Pese también a, bueno, algunas limitaciones que pudo tener, pero que en general muestran que hay un espacio importante en ese sector. Me parece digno de mención también lo que sucedió en el Alto, que también expresa el carácter plenamente antidemocrático de estas elecciones, donde uno de los principales candidatos, que probablemente hubiera sido el alcalde del Alto, David Vargas, el mayor Vargas, muy conocido por haber participado en el motín policial de febrero del 2003, antesala de octubre del 2003, y bueno, alguien que participó y estuvo presente en las movilizaciones que lo echaron abajo a Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, el 2003, en defensa del gas. Bueno, eh, parecía que, bueno, al final no se sabe qué podría haber resultado en estas elecciones por ese, bueno, con esa candidatura, pero en los hechos, el mismo día de la votación, bueno, después de varios días donde se decía que los habilitaban, que lo iban a inhabilitar y no sé qué, junto con otros candidatos, eh, bueno, lo inhabilitaron finalmente.
el mismo día de la elección, quedando todos los votos que iban a hacer por él siendo anulados, ¿no? Y bueno, ganando la alcaldía del Alto, bueno, alguien, digamos, ¿no? Que estaba por ahí. Pero es muy interesante esto, ¿no? O sea, cómo se puede dar esta inhabilitación de una candidatura el mismo día de la elección, cuando, bueno, se había ya planteado el recurso mucho más antes y corrió la elección, se lo inscribió, se permitió, se imprimieron las papeletas con su foto, con su nombre y lo inhabilitan el mismo día de las elecciones, ¿no? Entonces realmente eso muestra la clara parcialidad de corrupción del Tribunal Electoral. Algo que además entra justamente en La Paz, en el Departamento de La Paz, en total oposición y contradicción. O sea, lo inhabilitan a Vargas en el Alto, pero permiten que Revilla vaya a la gobernación del Departamento de La Paz, cuando Revilla incluso se fugó del país justamente por problemas con la justicia, se escapó, perseguido por esos hechos de corrupción gravísimos cuando fue alcalde de La Paz, un desfalco tremendo, eh, que justamente por el cual tiene procesos, y justamente esos procesos lo inhabilitarían como candidato, más aún porque son procesos de corrupción de cuando fue autoridad, ¿no? Y bueno, no lo inhabilitaron, pese a que también entraron los recursos en su contra y que buscaron inhabilitarlo justamente bueno, por el hecho de corrupción. Bueno, a él lo dejan pasar, ¿no? Y sale primer lugar con bueno, una votación muy escasa igual, pero sale como primer lugar en el Departamento de La Paz y va a segunda vuelta, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo el Tribunal Electoral manipula las elecciones, bueno, lo que ya es plenamente antidemocrático por la organización, por la ley, por la forma en que se plantea, el Tribunal Electoral lo vuelve aún peor, ¿no? Lo vuelve una acción totalmente corrupta, donde prácticamente el Tribunal Electoral está decidiendo preseleccionando prácticamente a los candidatos, está decidiendo a quién habilita, a quién no habilita, según los intereses, ¿no? Según los intereses además del gobierno de turno, ¿no? En su momento el tribunal estaba bastante parcializado con el MAS, con el gobierno de Evo, en algún momento incluso con Arce, bueno, hoy en día está totalmente parcializado con Paz, Revilla era candidato de Paz y uno de los pocos que tuvo alguna votación significativa de los aliados directos de Paz, de las candidaturas que eran, bueno, oficialmente de Paz. Eh, y bueno, prácticamente por eso es que no lo inhabilitaron y que por eso incluso volvió al país a reunirse con Paz y compañía, el carácter corrupto de este gobierno y el carácter corrupto de esta candidatura de Revilla. Y bueno, corre, lo dejan pasar, ¿no? Mientras que otras candidaturas que parece que no les gustaron, como es el caso del Alto, bueno, lo inhabilitan a Vargas, ¿no? Eh, bueno, es un hecho para denunciar con mucha fuerza y bueno, ese es el carácter en general de estas elecciones, ¿no? Totalmente fraudulentas. Y en ese marco, bueno, dos cosas. Uno, no podemos cansarnos de denunciar esto. Es muy importante, lastimosamente somos prácticamente los únicos que estamos denunciando esto, aunque cada vez se abren más, ¿no? Algunas brechas, algunos sectores, algunos periodistas que opinan. eh, Estas democracias hablan de los taxipartidos, algunos periodistas, que para referirse justamente a este régimen donde las siglas vienen a ser de alquiler, ¿no? Entonces hablan como que te llevan hasta cierto lugar y de ahí te sales del taxi, ¿no? Para mostrar un poco esa situación tan anómala de esta pseudo democracia que tenemos en Bolivia, ¿no? Bueno, no tenemos que cansarnos de denunciar eso, de mostrar y enfatizar que no es un régimen democrático en el que estamos en Bolivia. Hay una proscripción del pueblo trabajador, de los pueblos indígenas, de los trabajadores del campo y la ciudad. No permiten la libre participación en estas elecciones, bueno, y junto con ellos ni de las mujeres ni de la juventud. Realmente hay una proscripción general en este país. Lo vivió incluso la misma María Galindo, que según las encuestas tenía más del 10%, incluso algunos hablan de que podía ganar las elecciones nacionales. Bueno, la vivió Galindo, fue proscrita. eh, y bueno, y en general, ese es el carácter que tenemos en Bolivia, ¿no? Son unas elecciones donde el pueblo trabajador, un ciudadano libremente no puede participar, salvo que se someta a las siglas vacías de la politiquería legalizadas por el gobierno y por su tribunal electoral, ¿no? Bueno, es necesario mencionar al respecto que las siglas son pura politiquería. ¿Por qué? Porque no representan un programa. ¿Cuál sería el programa de un PDC, por ejemplo, ¿no? Bueno, la anterior elección iba con Tuto, ahora fue con paz, ahora fue sin paz. eh,
¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es el programa del FRI, ¿no? Frente Revolucionario de Izquierda, que en su momento fue con Mesa, ahora fue con Tuto, bueno, en la anterior elección y después en estas subnacionales fue con quien le convenió, ¿no? Con quien pudo por ahí, ¿no? ¿Qué ideología? ¿Cuál es el programa? Bueno, justamente ese es el carácter a que nos lleva esto, ¿no? Son prácticamente mercancías, estas siglas que se venden, que se alquilan, que se compran al mejor postor, al que puede darle mejores réditos, sin ideología, sin discusión programática, sin ninguna discusión política, pura politiquería, pura oferta y demanda del mercado, sin ideas, totalmente vaciado de un contenido ideológico, de un contenido, bueno, de discusión, de lo más digno, digamos, del ser humano. Bueno, en ese caso eso está ausente en el panorama electoral en Bolivia. Es una cuestión de pura politiquería, corrupción y bueno, todo un mercadeo de la representación política y de la democracia en el país, una falsa democracia, ¿no? Bueno, eso quería señalar. No sé, Miguel, si quieres añadir algo más sobre el tema de las subnacionales. No, podría agregar brevemente en Cochabamba que participó Mostajo, que tiene una posición progresiva. Nosotros como Partido de Trabajadores lo apoyamos, pero evidentemente la confusión es bien grande. Él sacó una votación, salió tercero, digamos, para la gobernación, eh, pero también la confusión terrible, además que iba con el MTS, que tenía candidatos bastante confusos. Entonces, más allá de que Motajo decía cosas programáticas correctas, eh, el conjunto de organización no se sabía bien qué planteaba. Y después, eh, sobre este fraude, ¿no? Hay que recordar que la Central Obrera Boliviana, en su congreso, habló de una alternativa política, lo votó, digamos, pero imposible que se escriba, siendo la organización muy importante a nivel nacional. Y lo mismo pasó en el caso de Cochabamba, con la Central Obrera Departamental, que también planteó ya el año pasado la necesidad de una alternativa política, lo votó en su congreso, pero esto eh, nada que ver, digamos, no tuvieron ninguna candidatura, nada. Mostajo lo fue a ver, pero ya cuando tenía todos los candidatos armados, como digo, en acuerdo con el MTS, que era la sigla que él tenía, que tenía que abordar, claro. Entonces, bueno, eh, esto es parte, sí, de todo el fraude electoral, que las organizaciones de pueblo trabajador, que esta vez, como dije, la COP y también la COP de Cochabamba plantearon la necesidad de una alternativa, imposible que la presente. No se puede legalizar, no se puede, no, impiden eso. Como digo, organizaciones importantes, con muchísimos afiliados, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es, no hubo organizaciones de verdadera izquierda que pudieran legalizarse ni participar electoralmente. Eh, entonces, esto es la realidad electoral tramposa que hay en el país. Y por supuesto hay que luchar para cambiar esto, eh, y para que las organizaciones populares puedan presentarse, puedan tener su candidatura, puedan disputar eh, democráticamente, digamos, en supuesta democracia, eh, cosa que ahora
está totalmente eliminado. Después, claro, hubo, además de Mostajo, otras candidaturas a nivel eh, de lugares, pero claro, tuvieron que agarrar cualquier sigla que le prestaban y en muchos casos terminaba mal, justamente porque son siglas, eh, como decía Humberto, uno de los que prestaba la sigla para todos, para cualquiera, para cualquiera no, para los que creían que les convenía, es la democracia cristiana, que iba repartiendo sigla. Tiene sigla nacional y mantiene sigla nacional y bueno, así fue esta elección, totalmente tramposa, eh, más allá de que algunos candidatos fueron progresivos, digamos, pero bueno, los boicotearon, los hicieron distintas cosas para que no pudieran ni aparecer. Y por supuesto no existieron entonces, como decía, partidos alternativos, ¿no? Que pudieran expresar las necesidades populares. Bueno, esto. Miguel. Bueno, y un comentario, ¿no? También el compañero Miguel Ibarra en San Buenaventura obtuvo una votación importante en la cantidad de votos para un municipio tan pequeño. De todas formas, y bueno, como era de esperarse, fueron los grandes partidos, digamos, que tenían más publicidad, más aparato, quienes se impusieron en estas elecciones, ¿no? Y bueno, en general, bueno, de ahí no hay mucho que esperar, digamos, de las distintas candidaturas. Un detalle, bueno, tal vez no menor, el hecho de que en la ciudad de La Paz, la capital, gana la alcaldía el candidato bueno, un candidato del MAS, ¿no? Va a ser la primera vez que el MAS va a tener la alcaldía de La Paz, ¿no? Pero bueno, ya no existe el MAS como tal y Doug Weiler, quien, bueno, hizo el gran negocio al ser la empresa boliviana que trabajó con el teleférico, se enriqueció bastante con esto, bueno, hay denuncias de corrupción, independientemente de eso, lo importante que fue el teleférico para la paz hizo que ganara estas elecciones, ¿no? Es muy interesante que ahora que el MAS está destruido, hay uno de las figuras que fue parte de ese gobierno gane la alcaldía de La Paz. Pero bueno, desvinculándose igual totalmente del MAS, rechazando, bueno, planteando que él se salió antes. Y claro, es uno de los sectores que incluso diríamos, eh, los sectores empresariales del MAS, que fueron los que fueron corrompiendo, lo que en algún momento fue un proyecto también que surgió bueno, de los trabajadores campesinos, incluso de trabajadores en general de la ciudad. Bueno, del lado de los empresarios se fue corrompiendo y bueno, ahí tenemos uno de los empresarios del MAS, que ya no es del MAS, entre comillas, que gana la alcaldía de La Paz, ¿no? Algo muy interesante para tenerlo en cuenta, pero justamente es de lo peor del MAS que podríamos decir, los grandes empresarios que se beneficiaron y que como ya no existe ese proyecto, ahora corren por su rumbo. Y claro, como se necesita en Bolivia por este régimen electoral ser millonario para poder presentarse a elecciones, bueno, ahí lo tiene a Weiler, que tampoco tiene una sigla nacional, ¿no? Logró conseguir la sigla eh, bueno, regional, en este caso, para presentarse a las elecciones municipales y, bueno, varias elecciones, en general las elecciones departamentales, la sigla departamental, pero, bueno, no hay mucha expectativa en esto, ¿no? De todas formas, es importante, como hablan de humanidad, exigirle que, porque su sigla es Ciudad Humana, Innovación Humana, y exigirle que, bueno, sería interesante que La Paz rompa con el proyecto sionista de Rodrigo Paz, ¿no? Bueno, iremos viendo qué sucede con esto, ¿no? Em, bueno, eso y, bueno, distintas características. En Santa Cruz, una victoria aplastante de Mamin, que jugaba a ir a denunciar hechos de corrupción o abusos de poder, eh, estilo Galindo, algo que, bueno, le granjeó justamente una victoria
contundente en las elecciones. Eh, bueno, y en Cochabamba es reelegido Manfred Reyes Villa, otro caso estilo Revilla, persona que, bueno, tenía procesos. En el caso de Manfred incluso es peor por haber estado vinculado incluso con, bueno, con muertes, con, bueno, todo un proceso terrible que generó la derecha en el país y estaba procesado por esto, además de hechos de corrupción. Y bueno, que lo habilitaron ya la anterior vez que el MAS lo habilitó, ¿no? Para que pueda ser candidato. Cuando todavía estaban juntos Evo y Arce, ¿no? Lo habilitaron a Manfred Reyes Villa para que pueda ser candidato y alcalde de La Paz. Fue reelecto en Cochabamba ahora, ¿no? Entonces, bueno, ese es el carácter antidemocrático de estas elecciones. Y, bueno, también comentar en Cochabamba lo que decía Miguel, bueno, la gobernación gana el candidato del MAS, pero van a segunda vuelta, ¿no? Loza mostrando que todavía Evo, bueno, el candidato de Evo Morales directamente, ¿no? Evo que ya no quiere hablar del MAS, ¿no? Y, bueno, algunos pormenores de estas elecciones, pero en el marco general de este carácter tan antidemocrático y, bueno, de proscripción general de las posibilidades de candidaturas del pueblo trabajador.